Muy buenas tardes. Damos continuación a nuestro ciclo en el centenario del Plan de Guadalupe y el surgimiento del Ejército Constitucionalista. En esta tarde tenemos el gran gusto de recibir al doctor Javier Villarreal Lozano, quien es el director de la Casa Vito Alessio Robles del Centro de Cultura en Coahuila y que además es experto en el tema de Venustiano Carranza. El doctor Villarreal se formó originalmente en la UNAM, después es actualmente el maestro decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila. Él coordinó los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución allá en su estado y obtuvo el Premio Nacional de Historia con su obra La vida de don Venustiano Carranza en el certamen que organiza este Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Entre otros trabajos yo quisiera mencionar la Semblanza Histórica de Coahuila, Venustiano Carranza, la experiencia regional, también participó en el Diccionario de la Revolución Mexicana que publicara la UNAM y su más reciente obra es Mi querido Salvador Novo, correspondencia de Dora Madero con el escritor. Entonces, pues nos da muchísimo gusto que se haya trasladado desde su estado, que haya dejado un momento el Centro Cultural Vito Alessio Robles para estar aquí con nosotros compartiéndonos sus conocimientos. Bienvenido al doctor Villarreal. Muchísimas gracias. Perdón. Antes que nada, agradecer a la doctora Patricia Galeana la invitación a participar en este ciclo en el que toman parte brillantísimos historiadores. Hace un momento le decía a la doctora Galeana que si se trata de un experimento de incluir en la misma liga a los equipos de la Liga Premier, como son el doctor García Diego, el doctor Manuel Plana, el doctor Barrón, con el Unión de Curtidores, que lo representaría yo en este momento. Pero ustedes se tomaron el tiempo de venir y les agradezco muchísimo. Sí, lo acabo de citar al doctor y ya me puso nervioso porque está aquí muy enfrente de mí. Lejos de mí acudir al determinismo, ya sea genético o geográfico, en el intento de esbozar el carácter e ideas políticas del personaje que hoy nos ocupa. Sin embargo, al pasar revista a la biografía y las acciones de Carranza antes del crucial 18 de febrero de 1913, cuando da el paso más trascendente de su vida, un verdadero salto al vacío, desconociendo a Victoriano Huerta como presidente de la República, encuentra explicaciones a su actuación en la experiencia acumulada en la niñez y en la juventud y como político comarcano. Niñez es destino, aseguran algunos, y así, aún priorizando el escepticismo sobre la intención de fundamentar una hipótesis, por otro lado inexistente, es posible, creo, establecer hilos conductores entre el pasado del primer jefe y presidente de la República y su forma de afrontar problemas y trazar proyectos. Sobra decir que Venustiano Carranza no es un personaje emparentado con la leyenda, como lo fueron Pancho Villa, como lo fuera Pancho Villa, tampoco
un apóstol con vocación de mártir a la manera de Francisco I. Madero, menos un hombre surgido del México profundo, reclamando justicia para los más pobres. De los 4 grandes de la primera etapa de la Revolución Mexicana, Madero, Carranza, Villa y Emiliano Zapata, don Venustiano es el que menos impacta y me atrevo a decir menos simpatiza a la imaginación popular. La biografía de Doroteo Arango es una mezcla de hazañas de bandido, contundente vengador de la clase desposeída a la que perteneció, e intuitivo y eficaz revolucionario. En fin, posee todos los ingredientes para encarnar a un fascinante héroe popular. Por su parte, Zapata ha adquirido calidad de icono, perdurable incluso en el México urbanizado de hoy, tan lejano del campo y de los campesinos. Su fotografía dejó de ser la representación de un hombre. Hace mucho adquirió la categoría de símbolo. Mientras Villa frena su caballo de bronce y lo hace pararse de manos en una de las avenidas de la ciudad de Chihuahua, alarde de fuerza incontenible, Zapata, lejano y misterioso, clava su vista en nosotros desde las fotografías de Hugo Bregme, y su mirada parece venir desde las pirámides prehispánicas. Son los suyos ojos de obsidiana, acerados a golpes de conquista, vasallaje, sufrimientos, encomiendas, peonaje y abusos de hacendados alevosos. Recriminan silenciosamente nuestra pasividad ante reiteradas injusticias centenarias. Lo ha dicho la experta en arte María Elena Noval. En el imaginario, todos los mexicanos tenemos un Zapata dentro de la cabeza, pero no es el mismo que vivió. Creamos una imagen a partir de conceptos que le vamos agregando a la figura original, y el resultado es un mito. Madero y Carranza no encajan en este elenco idealizado de guerrilleros audaces y campesinos despojados. Madero carecía del empaque físico y del carisma de Zapata o de Villa. Su levita y el bombín lo acercaban más a la figura de un aspirante a petimetre que a la de un revolucionario. Don Venustiano se ve imponente a caballo con el sobrio uniforme que se inventó para evadir el generalato, pero pie a tierra, vestido de yaqué, el rey viejo es otra cosa. Tiene facha de director de banco o de lo que antes fue, senador porfiriano. Ni mártir ni guerrillero, tampoco campesino agraviado, don Venustiano fue en toda la extensión y hondura del término un político. Eso que los franceses llaman un animal político. Nada más, pero tampoco nada menos. Sensibilidad a flor de piel y un sexto sentido para la oportunidad. Timing, dirían los angloparlantes. Si Villa fue un relámpago, Zapata explosión telúrica y Madero un iluminado, Carranza era la reflexión previsora en el cabal sentido del término, es decir, capacidad de anticiparse a los hechos. A Gustavo Madero le desesperaba la parsimonia de don Venustiano y lo tildaba de viejo pachorrudo que le pedía permiso a un pie antes de adelantar el otro. Creo que se equivocaba. Donde Gustavo veía pachorra, había reflexión y sobre todo cálculo.
Como buen político, mantenía la calma en medio del más violento torbellino bélico o social. Pero eso sí, cuando sus meditaciones desembocaban en la toma de una decisión, actuaba de inmediato, sin pérdida de tiempo. Y esto lo hace Carranza muy palpable precisamente ese 18 de febrero, cuando en Palacio de Gobierno de Saltillo a las 12:30 recibe el telegrama de Huerta que había enviado a todos los gobernadores informándole que había asumido la presidencia de la República, autorizado, esa es la palabra que usa, por el Senado. Recibió a las 12:30 el telegrama y para las 8 ya tenía una junta, una reunión con los diputados que pudo encontrar en ese momento, funcionarios, etcétera, señalando claramente que Huerta no tenía por qué ser presidente, ya que el Senado carecía del poder de convertirlo en tal. Y al día siguiente, el día 19, el viejo Pachorrudo, para las 11 de la mañana ya tenía un decreto de la legislatura desconociendo a Huerta. El juego de estira y afloja que tejió con Victoriano Huerta después de la renuncia de Madero a la presidencia de la República constituye una lección de política que aprobaría Maquiavelo. Aparentemente ambiguo, entretuvo a Huerta mientras él ganaba tiempo y se aseguraba un espacio geográfico. Mientras comunica a Huerta así la ambigüedad de si te reconozco o no te reconozco, a sus íntimos, a la gente leal, está preparándola para el levantamiento armado. Comisionó, como ustedes saben, a Eliseo Arredondo para venir a México a conferenciar mientras él estudiaba las cartas a su favor y los posibles haces en la mano del contrincante. Llevó la situación al límite. Luego actuó firme, sin vacilaciones. Cuando Huerta le reconviene por haber pedido un préstamo, pues la respuesta traducida al español moderno sería: ¿y a usted qué le importa? Simple y sencillamente dice: usted no es quien para andarme diciendo si pido o no prestado. Sus críticos utilizan este episodio cuando desean desprestigiarlo, pues parece que a los mexicanos nos encantan los héroes echados para adelante, como dicen los españoles. Apenas don Benito Juárez puede abrirse paso en la historia entre frases de hombres echados para adelante. Va mi espada en prenda, voy por ella. ¿Acaso estoy en un lecho de rosas? Si hubiera parque, no estaría usted aquí. Me quiebro, pero no me doblo. O según el corrido, la petición hecha por Benjamín Argumedo a Francisco Murguía antes de ser ejecutado: oiga usted, mi general, yo también fui hombre valiente, quiero que usted me ajusile en público de la gente, no me fusile en privado. Un último deseo: hacer de la propia muerte, seguramente del valor para enfrentarla, un espectáculo popular. Esos son los hombres a los que el pueblo compone corridos. Carranza era de otra madera, tan valiente como el que más, pero sin alardes, sin que el fuego de la sangre le nublara la luz de la razón. La anécdota es tan conocida como reveladora. Cuando los convencionistas se apoderaron de la capital de la República en 14, Francisco Villa y Emiliano Zapata coincidieron en Palacio Nacional. Frente a la silla presidencial, Emiliano se niega a sentarse. Villa sí lo hizo, mas solo para la fotografía. Aunque puede
antojarse un asunto baladí. El comportamiento de ambos personajes posee una carga de significados cuya lectura explica el rumbo que tomaría finalmente la Revolución Mexicana. Ni Villa ni Zapata se sentían capaces, y no lo eran, de ocupar la silla, la cual estaba destinada al revolucionario poseedor de los tamaños, la experiencia y sobre todo un proyecto político claro y estructurado. Ese hombre se llamaba Venustiano Carranza. No era un improvisado. En Cuatro Ciénegas, población apenas con un par de miles de habitantes, en 1859, año de su nacimiento, había comenzado el aprendizaje del complejo alfabeto del accionar político. Fue miembro de una familia con extensa red de relaciones y un prestigio ganado a pulso por su padre, el coronel Jesús Carranza Neira, antiguo luchador de la causa republicana. La preeminencia política y social de los Carranza en la región centro de Coahuila era incuestionable. Varias veces presidente municipal de Cuatro Ciénegas, el coronel también se desempeñó como jefe político del distrito de Monclova. Cuando concluyó el periodo frente al ayuntamiento, su hijo Venustiano lo sucedió en el cargo. La figura paterna se antoja decisiva en la formación del futuro primer jefe del ejército constitucionalista. El coronel transmitió a sus hijos un sólido concepto de patriotismo. El juarismo de don Jesús constituía también un timbre de orgullo para su familia y modelo a seguir por Venustiano. No creo fue una casualidad, ni menos obra del azar, que asediado por militares adheridos a la Convención de Aguascalientes, eligiera a Veracruz para instalar provisionalmente su gobierno, como lo había hecho Juárez durante las guerras de Reforma. Tampoco es imputable a la casualidad la elección de Querétaro, tumba del Segundo Imperio, como sede del Congreso Constituyente, ni la fecha de su promulgación, 5 de febrero, la misma, como todos sabemos, en que se auguró la de 57. Pero vamos a echar una mirada al pueblo de Carranza, si ustedes me permiten. Hoy, para un gran número de mexicanos y extranjeros, el Valle de Cuatro Ciénegas es una colección de imágenes donde el maravilloso verde turquesa de las aguas de las pozas se hermana asombrosamente con un paisaje desértico, áspero y con cerros pedregosos calcinados por un sol inclemente, incapaz de ofrecernos tregua. Transformada en atractivo turístico e intrigante campo de trabajo para los especialistas, Cuatro Ciénegas no tiene un pasado nada idílico, por el contrario, era una tierra muy difícil. Es uno de los últimos puntos de una serie de poblaciones coahuilenses que, partiendo del centro de Monclova, apuntan hacia el corazón del bolsón de Mapimí. Vasta y despoblada extensión que, al decir de un misionero, era residencia de apaches, que siempre ha sido la boca que vomitaba naciones bárbaras y crueles. No por nada sus habitantes hasta hoy la apodan la Puerta del Desierto. Me permitirá hacer una breve síntesis sobre lo que fue Cuatro Ciénegas en la historia. En 1599, el padre Joseph de Acosta ya citaba entre las misiones jesuitas de Parras y la región lagunera la de las Cuatro Ciénegas, donde consideraba posible fundar un pueblo de 2000 vecinos. Llamo la atención un poco sobre esta fecha, 1599. Fines del siglo XVI. También el franciscano Juan Larios intentó levantar una misión
pero fracasó. En sus incursiones hacia el sur, las bandas de indios hostiles partían del interior del bolsón de Mapimí y la aislada Cuatro Ciénegas constituía la presa inmediata. El paraje estaba tan expuesto a sus ataques que a fines del siglo XVII las autoridades de la provincia de Coahuila prohibieron terminantemente transitar por allí. Había una prohibición, era una zona en la que estaba prohibido transitar. La inseguridad hizo necesario esperar hasta el siglo XIX para posibilitar un asentamiento humano permanente. El 24 de mayo de 1800, 200 años después del intento de la primera fundación, el gobernador de la provincia, Antonio Cordero y Bustamante, protocolizó la fundación de Cuatro Ciénegas. El primer año de la naciente población fue muy duro. Me detengo solo un momento en esto. A dos de los fundadores de la villa los mataron los indios. En 1801, el resto de los jefes de familia, 15 en total, cosechaban maíz, frijol, algodón y chile. No obstante continuar la amenaza de comanches y apaches, en 1802 ya eran 164 sus moradores de todas clases, chicos y grandes, aclara el censo. La población del ya para entonces municipio se estabilizó alrededor de 3,000 habitantes de 1849 a 1881. A fines del siglo se registró un notable incremento demográfico gracias a dos factores: el descubrimiento de yacimientos de plata en Sierra Mojada, en el corazón del bolsón de Mapimí, y la explotación de guayule, jerófita productora de hule de baja calidad, pero que en aquellos años disfrutaba de un ávido mercado en Estados Unidos. Los años de aprendizaje. La familia Carranza, una de las fundadoras del pueblo, se templó en este rudo ambiente. Durante la juventud de Venustiano, el peligro representado por los indígenas era un asunto cotidiano. Algunas de las facetas del carácter del futuro primer jefe debieron fraguarse en ese entorno exigente de resiedumbre. La guerra contra los bárbaros, como les llamaban entonces, requería de paciencia, jornadas extenuantes, sed y hambre, en donde las cenizas de una fogata, un rastro cualquiera, una rama rota, debían interpretarse con detenimiento. Las cavilaciones de don Venustiano tuvieron esa escuela donde una palabra de más o una expresión en voz alta podían pagarse con la vida. Esto no es exagerado, así se vivía en esa parte de la frontera de México, que todavía no era frontera de México. Su laconismo no era, como lo creyó Madero, signo de pereza o de vejez, sino mesura transmitida con el ejemplo por su padre y sus vecinos, quienes luchaban contra los indios. Los comancheros aprendieron de sus sigilosos enemigos a moverse extremadamente en cautela, midiendo cada paso sin producir ruido que delatara su presencia. Fue aquella, si las hay, una guerra sucia. La inaudita crueldad de ambos bandos está ampliamente documentada. Todo método era aceptable. En el invierno de 1862, Santiago Vidaurri, gobernador de Nuevo León, envió al coronel Carranza, el padre de don Venustiano, una botella conteniendo una sustancia venenosa.
para mezclarla con el agua de las tinajas del desierto frecuentadas por los comanches. La guerra química no es nada nuevo. Es preciso, decía Vidaurri, desterrar a los indios por este medio. En abril del año siguiente, el coronel contestaba que le había sido imposible utilizar el veneno, pues debido a la fuerte sequía no quedaba un solo aguaje en los alrededores. La formación académica, de Venustiano, iniciada en su pueblo, proseguida en el Ateneo Fuente de Saltillo y en la Preparatoria Nacional, donde fue uno de los discípulos cercanos de Gabino Barreda, se vio interrumpida cuando cursaba la carrera de medicina a causa de grave afección en los ojos. En buena medida autodidacto, lector voraz, le interesaba particularmente la historia de México, pero también los clásicos. Las vidas paralelas de Plutarco era uno de sus libros de cabecera. A José Juan Tablada, que lo trató de cerca cuando Carranza era senador, le llamó la atención la amplia cultura del coahuilense, y así lo señala, quien hablaba con soltura y conocimiento de causa de muchos temas y comparaba a Balzac con Pío Baroja. La política. En 1882, el acta de matrimonio civil de Venustiano Carranza Garza y Virginia Salinas consigna la ocupación del contrayente, labrador. Sin embargo, pronto abandonaría por temporadas la agricultura y la ganadería para incursionar en un quehacer que acabaría por absorberlo y costarle la vida, la política. Su participación en la vida pública resultaba previsible dada la preeminencia de la familia. Fue juez municipal y se desempeñaba como tal cuando aceptó la candidatura a la presidencia municipal de Cuatro Ciénegas en 1886. La contienda electoral, si puede llamársele así, tuvo un fin típicamente porfirista. 310 ciudadanos sufragaron por Carranza, mientras el más popular de sus contendientes hubo de contentarse con 4 votos. Esta primera experiencia resultó efímera y le dejó un sabor amargo. 130 días después de la toma de posesión, renunció al cargo. Todo apunta a un desencuentro con el gobernador del estado, el coronel José María Garza Galán. El alcalde cieneguense, según dicen sus biógrafos, se negó a acatar la orden del jefe del Ejecutivo Estatal, quien solicitó a todas las autoridades municipales rindieran un informe por escrito asegurando que, entre comillas, la situación por la que atravesaba el Estado era palpablemente bonancible. Carranza se niega a hacer este escrito, a mandar este escrito. El breve paso por la presidencia afirmó por un lado la vocación de Carranza y por el otro acumuló agravios de Garza Galán a la contabilidad de la familia. Pronto llegaría la oportunidad de saldar cuentas. En 1885, la imposición en el gobierno de Coahuila de Garza Galán, exitoso comanchero, apadrinado por el general nuevoleonés Jerónimo Treviño y peón de los científicos en el tablero político de Coahuila, había incomodado a las élites locales. Romano Falcón apunta que la animadversión contra él se agravó porque los grupos de poder locales consideraban una afrenta el grado en que los había excluido de las mieles emanadas del poder.
Todavía en 1889, el aguerrido comanchero pavimentó con cierta facilidad el camino hacia su primera reelección, aunque la resistencia aumentaba. El malestar, larvado 8 años, estalló cuando pretendió reelegirse por segunda ocasión. 2 periódicos fundados al calor del momento atizaron la hoguera. Emilio Carranza, hermano de Venustiano, hizo a un lado las palabras y la letra escrita y apeló a la arenga de los balazos. La revuelta prendió en varios puntos del estado. Alarmado, Porfirio Díaz comisionó como mediador al general Bernardo Reyes, quien pactó con los rebeldes. Finalmente, Garza Galán renunció al gobierno antes de concluir su periodo. Desde el Palacio de Gobierno de Monterrey, Bernardo Reyes, a partir de entonces, asumió el papel de vicario de Díaz en el noreste, y los Carranza afirmaron sus posiciones, enganchando su carro a un reyismo todavía en embrión. Fue esta, señala el historiador Luis Barrón, la única rebelión estatal en el porfiriato que logró sus propósitos y cuyos promotores no terminaron muertos o en la cárcel. Venustiano regresó a la presidencia municipal de Cuatro Ciénegas en 94. En este segundo periodo mostró especial interés en mejorar la educación. Construyó la escuela oficial de niñas y luchó por dar autonomía al ayuntamiento en este ramo. Un poco como el modelo norteamericano, que los condados son los que manejan la educación local. Quizá nos hubiéramos ahorrado una serie de noticias, ¿no? Últimamente, si se ha seguido este modelo de educación y en lugar de un solo sindicato tuviéramos muchos sindicatos en el país. La preocupación por elevar, fíjense ustedes, el nivel educativo de las mujeres se reflejaría posteriormente durante su mandato frente al gobierno de Coahuila. Como presidente municipal fundó una escuela para niñas, pero ya como gobernador adquirió y condicionó una amplia casa que todavía funciona hasta hoy como internado de la Escuela Normal del Estado, abriendo las puertas de una educación más allá de las primeras letras a las muchachas de todos los pueblos de la entidad. La administración municipal permitió a Venustiano vivir de cerca los problemas de sus vecinos y sufrir la precariedad de los ayuntamientos. Esta experiencia se manifestaría cuando le fue posible tomar medidas de repercusión nacional a favor del municipio y cuando el país se dio una nueva constitución. Un buen desempeño al frente del Cabildo Cieneguense y su cercanía a Bernardo Reyes le aseguraron el futuro político. Diputado estatal en 97, senador suplente en 1901 y en 1903 senador propietario. No obstante la desconfianza que le mostraba Díaz, manifestada en diversas circunstancias, fue designado gobernador interino de Coahuila en septiembre de 1908, sustituyendo a Miguel Cárdenas, quien solicitó licencia por 60 días. A principios de 1909, Venustiano Carranza debió sentirse a punto de alcanzar la meta lógica de su carrera, gobernar Coahuila. Las condiciones eran propicias. Su figura pública había crecido y contaba además con el respaldo de Reyes. Pero bien dice Alejandro Rossi que la política es el teatro más rápido del mundo. Luego del eufórico
lanzamiento de su candidatura el 27 de febrero de 9, el mundo se le vino encima a él y a su protector Bernardo Reyes. El 2 de abril, los científicos lanzaron las candidaturas de Díaz y Ramón Corral para la presidencia y la vicepresidencia, marginando a Bernardo Reyes. Periódicos adictos a los científicos orquestaron lo que hoy llamaríamos el linchamiento mediático del gobernador de Coahuila. En un virulento artículo, el debate lo llamaba el futuro sátrapa de Coahuila, acusándolo de preparar una sublevación armada, y remataba el artículo con un deseo y con una injuria. Ojalá que en las urnas los coahuilenses no depositen su voto a favor del satrapón Carranza. El desmoronamiento del reyismo sorprendió al cieneguense en plena campaña preelectoral, mientras el exhombre fuerte de la frontera partía a Europa a un exilio indigno, aunque chapeado de oro. Contra la voluntad de Díaz, quien apoyaba a Jesús de Valle, candidato de los científicos al gobierno de Coahuila, don Venustiano se negó a renunciar a la postulación, convirtiéndose en candidato de oposición. Este divorcio de los planes políticos de Díaz lo acercaron naturalmente a otro coahuilense, Francisco I. Madero, quien a fines del año anterior había publicado La sucesión presidencial en 1910 y bregaba desde hacía tiempo por democratizar la vida política regional. El resultado de las elecciones de Carranza contra Valle no sorprendió a nadie. La bien aceitada maquinaria de la dictadura aplastó al candidato opositor. Jesús de Valle, padre del futuro cronista de la Ciudad de México, Artemio de Valle Arizpe, fue declarado gobernador de Coahuila. En esos días nadie hubiera apostado un centavo a favor del futuro político de Carranza, cuyas aspiraciones podían considerarse liquidadas. Pero el estallido de la revolución transformó radicalmente el panorama. El de Cuatro Ciénegas no solo sobrevivió a su enfrentamiento con don Porfirio, estaba llamado a convertirse en uno de los prohombres de los nuevos tiempos. Quizá la explicación a la terquedad casi suicida de don Venustiano de aferrarse a una candidatura derrotada de antemano se encuentre en su preocupación por conservar el prestigio personal. Es una cosa que siempre le preocupó. Repetía con esta candidatura en contra de la opinión de Díaz los episodios de 1887, la renuncia a la presidencia municipal, y de 1893, cuando junto a su hermano desafió por primera vez el poder del centro, impidiendo la reelección de Garza Galán. Su cuarto e histórico desencuentro con el poder central, el desconocimiento de Huerta, lo conduciría en 1913 a las páginas de la historia. Luego de al triunfo de la Revolución Maderista, luego de brevísima permanencia en el Ministerio de Guerra, abandonó Ciudad Juárez, investido como gobernador interino de Coahuila. Las crónicas de la época hacen un recuento del regreso triunfal a su tierra, pero no estaba conforme con ser interino. 2 meses después, publicó un manifiesto para informar la renuncia al gobierno y su postulación como candidato a gobernador constitucional. Este documento me parece importante
por ilustrar, sintetizándolas, algunas de sus preocupaciones fundamentales: apego a la legalidad, nacionalismo, municipio libre, reforma fiscal, impulso a la educación y protección a los trabajadores. Como gobernador constitucional creó la Dirección de Instrucción Pública y también promovió nuevas inversiones, pero sujetándolos siempre a sus convicciones nacionalistas. Al aprobar la instalación de una beneficiadora de metales cercana a Monclova, propiedad de la empresa norteamericana Continental Mining Company, puntualizó que para los efectos de ley se la considerará mexicana. Es decir, aquí pone una barrera a la intervención muy continua del gobierno norteamericano y de los poderes fácticos de los Estados Unidos en favor de las inversiones en nuestro país. El manifiesto constituye además un diagnóstico pormenorizado de la situación del Estado e insiste en uno de los temas torales de su discurso y actuar político: mejorar la condición de la clase obrera. Carranza vivió de cerca las tragedias de las minas del carbón, que se siguen repitiendo desgraciadamente, y conocía a fondo las inhumanas condiciones en las que los mineros desempeñaban su trabajo. También arremetió contra las tiendas de raya. Y dice: tampoco se escapó a mi observación el malestar continuo que origina la falta de acuerdo entre operarios y braceros en general frente a las compañías mineras, industriales y otros centros de trabajo. Por ello, agrega, es urgente también la reglamentación del trabajo e iniciación de gestiones conducentes ante la Federación que concedan indemnización a los obreros víctimas de accidentes y la necesidad de conseguir el medio que adquieran en propiedad las habitaciones que ocupan. El último párrafo, por supuesto, tenía destinatarios precisos: los mineros de la región carbonífera, que por otra parte era la bolsa magonista más importante y radical del Estado, donde frecuentes explosiones y derrumbes cegaban centenares de vidas y las compañías eran propietarias de los pueblos completos. Es decir, Nueva Rosita, Coahuila, o Rosita, Coahuila, o Palau, eran propiedad de la compañía, todo el pueblo. Es un caso. Y ellos llegaban, instalaban un pueblo, les entregaban las casas a los trabajadores, les daban luz, agua, ponían una escuela, ponían también. Por eso los mineros del carbón de Coahuila son tan sindicalistas, tan radicales. Ponían también una cerca para separar la colonia americana, que era donde empezaba el césped, que era donde había todo tipo de facilidades, mientras los obreros vivían en casas de madera que movían de acuerdo a cómo se iba desarrollando la explotación. Ya como gobernador constitucional, promulgó la Ley de Accidentes de Trabajo y delineó reglas precisas sobre el pago de salarios en efectivo. Las tiendas de raya no permitían esto, pensiones a las familias de las víctimas fatales de accidentes e indemnizaciones para aquellos que sufrieran mutilaciones. Sus tesis sobre el municipio libre ocupan en este manifiesto, en donde me voy a detener y donde voy a terminar, un lugar preponderante. Propuso la supresión para siempre de las jefaturas políticas, con objeto, dice, de conceder a los municipios toda la independencia y función que hace tanto tiempo les ha sido arrebatados, absorbiendo y centralizando en el Ejecutivo
estatal todo su poder y sus propias facultades constitucionales. Al final del manifiesto, y con esto termino, incluye un mensaje rematado por una frase que condensa su respeto irrestricto a la legalidad. Tendré como única norma la fiel observancia de nuestra Constitución y el sagrado respeto a la ley. Esto no era solamente retórico. Hombre de leyes, antes de iniciar la revolución constitucionalista, gestionó y obtuvo de la 22ª legislatura estatal facultades para desconocer a Huerta y levantarse en armas. En otras palabras, aunque suene a paradoja, hizo de la revolución constitucionalista un movimiento legal. Él estaba actuando dentro de la ley y dentro de los ordenamientos de su Congreso. El documento en el que me he detenido y que espero no haberlos cansado es revelador esbozo del pensamiento político de Carranza. Los temas fundamentales del discurso habrían de repetirse casi sin cambios cuando su voz alcanzó dimensión nacional. Muchas gracias.